Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Somos Sigi. Clínica Psicológica en Línea. Somos Sigi. Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcast escucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido, es verdad, es realidad, lo está viviendo en este momento. Se encuentra usted entrando al mejor podcast de psicología, al mejor podcast que usted puede escuchar, El Aquelarre. Como en otras ocasiones, usted ya se habrá dado cuenta, no es un capítulo normal, es un capítulo de invitado. Y esta vez me encuentro en minoría porque soy el único caballero que se encuentra grabando, porque tenemos a una invitada que viene a hablar de un tema que en este podcast no nos habíamos, no sé si atrevido, no sé si tenido tiempo o nuestra organización no daba para algo tan complejo, ¿verdad? Se encuentra primero que nada a mi izquierda. En esta ocasión a la ya vieja conocida o a la conocida vieja de la maestra Ivette Estrada. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo estás? Bien, vieja al parecer, aquí por el comentario, pero yo ¿cómo dicen? Gallina vieja hace buen caldo, así soy yo. Perfectamente. Y entonces, por primera vez en este podcast se encuentra una invitada que trae un currículum extenso. Viene y sabe de lo que habla. Además es muy joven y trae un gran currículum. Ah, sí, cierto. Ah, yo no le pregunté, es verdad. Qué culero soy. Soy muy maleducado. Me hace falta, soy muy silvestre de repente. Sí, estoy aprendiendo. Oye, ahí estoy en proceso. Pero ella es la maestra Nadia Pamela García. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Saúl y Beth? Qué gusto. O sea, si estos primeros minutos va a ser como una demostración de lo que va a ser el resto del programa, ojalá que no sea esta la primera vez. Es todo lo que tengo que decir. Perfecto, pues mira, ya prácticamente estás firmando en este instante tus siguientes participaciones en las siguientes temporadas, porque normalmente la primera vez nunca es la última. A veces luego se nos va tantito porque es un pedo hacer la organización. Pero mira, ya estás invitada. Buenísimo. Hombres intentando organizar un podcast. Sí. ¿Puedo hacer un comentario alrededor de ello? Porque el programa se llama El Aquelarre, ¿no? Pero está hecho de hombres. Entonces, no. ¿Sí? ¿Está hecho de hombres? No, está hecho de ideas. De ideas. Pero participan hombres. Entonces, ahí hay algo que rompe, ¿no? Porque los aquelarres son puestos de brujas, ¿no? Eran No, brujos y brujas, de acuerdo al No. diccionario, son brujos y brujas. Aquí es un podcast incluyente. Sí. Sí, claro, ¿no? Yo me quedo con la representación de hoy, muy buena representación, Ivette y yo, ¿no? Claro. Para el aquelarre, entendido en su mayoría por agrupación de brujas. Pero bueno, Muy bien. Dicho esto, ya. Adelante. Pues, Nadia, Pamela, Pam. Pam está bien, Pamela está bien. Sí. Perfecto, Pam. Pues, hoy vienes a compartirnos de un tema, interesante, que es el de las adicciones. ¿Es verdad? Es verdad. Tal vez antes de entrar a lo obvio,
una cosa importante. ¿Por qué adicciones? ¿Por qué te llamó la atención la parte de las adicciones? Sí, yo lo voy a compartir. Yo crecí en un hogar donde uno de mis miembros, ¿no? Como más cercanos, tenía una enfermedad o si lo queremos entender desde ahí, de adicción. Entonces, Saúl e Ivette, no sé si han estado ahí o quienes nos escuchan, pero forma como parte de entender qué fregados pasa en tu contexto familiar. Para mí fue estudiarlo, ¿no? A ver cómo tratar de organizar qué fregados era como lo que ocurría en casa. Y desde ahí me acerqué al tema de las adicciones y ha sido como un mundo muy novedoso porque, y siempre me gusta, justo aprovechando que es un programa de psicología, en México no estudiamos o no nos especializamos en trastornos. Nos especializamos en corrientes terapéuticas para abordar trastornos o patologías, ¿no? Okay. En Estados Unidos es distinto. O sea, en Estados Unidos, con otra quizá metodología mucho más médica, es el especialista en depresión, es el especialista en adicciones, el especialista en epilepsia o en trastornos psicóticos. En México no. Ok. Entonces, ¿Oh, sí es cierto? Es novedoso, ¿no? Porque es novedoso decir, ay, Pam, ¿tú qué le sabes a ese trastorno? Éntrale. O tú qué, pero, por ejemplo, si tenemos un consultante que trae un tema de depresión, no pensamos específicamente en algún psicólogo necesariamente porque tenga una especialidad en depresión, sino nos vamos más a una corriente terapéutica que pensamos que podría serle útil a ese consultante con depresión. Entonces también eso fue un área de oportunidad novedosa, interesante, que yo aprendí cuando empecé a estudiar este tema, que tenía, ¿no? Como chance de decir, estudio un fenómeno, me especializo en un fenómeno humano. Ok. ¿Sí es cierto? No es cierto, normalmente no se piensa en esa parte. Pues antes de dar el nombre del capítulo y comenzar ya directamente sobre el tema, maestra, ¿puedes presentar el currículum de Pam, por favor? Claro, con gusto. Además, yo quiero señalar que fue de las invitadas que estaban en mente desde la primera temporada. Y bueno, por fin se pudo dar y yo estoy muy contenta aquí con ella, sobre todo porque he de decir que ha sido mi maestra en la maestría. Entonces, inicié con ella la maestría y vamos a terminar la maestría también. Perfecto. Eso está padrísimo. Entonces, bueno, la maestra Pamelia... Perdón, disculpa, estoy nerviosa. Es que es como una heroína, la tengo aquí enfrente. La maestra Pamela García García es egresada de la licenciatura en Psicología por parte de la Universidad Anáhuac, México Norte. Cuenta con un posgrado en especialidad en adicciones del Centro de Estudios Superiores Montefénix y un diplomado en compromiso social. Egresada también de la maestría en análisis existencial y fenomenológica por parte del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, además de tener formación como terapeuta de grupo con enfoque existencial y especialidad en sexualidad por la misma institución. ¡Ájale! También colaboró como docente y evaluadora en el Programa Mexicano de Capacitación y Evaluación de Consejeros en Adicciones, en CONACYT y... CONADIC. Perdón, CONADIC. ¿Cuál CONACYT? No, parecido. Perdón, disculpen. Parecido, pero un poco diferente. Es que ando ciega el día de hoy. CONADIC y OEA. Es docente del Centro de Estudios Superiores Montefénix y del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. También realiza práctica clínica en terapia individual y grupal, además de supervisar alumnos de programas académicos de posgrados. Y cuenta con experiencia en presentaciones con medios de comunicación como Grupo Radio Fórmula y TV Mexiquense. ¡Ay, mira! Que por eso digo que... ¿Qué currículum trae a cuestas nuestra invitada? Aquí se comen con queso las quesadillas, muchachos. Aquí sí se trae queso del todo. bueno, queso además del bueno. del chido. Pues entonces, habiendo ya leído ese extenso currículum, pues vamos a empezar. Capítulo número 86. ¿Ya el 86? Ya. Ya superamos las 10,000 reproducciones. Por favor, sigan ustedes escuchándonos. Capítulo número 86. Un viajezote a través de las adicciones. Ahí está. Es correcto. Bien. Chan, chan, chan. Así se hizo ese silencio.
Yo creo que la primera pregunta que haría es, cuando pensamos en adicciones, normalmente son al alcohol, al cigarro o a las drogas, pero ¿hay más? Sí y no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Es que voy a ir un pasito para atrás, Saúl y Beth, porque sí, el viajezote quizá al tratar de entender las adicciones es parte de observar que las adicciones van a tener una definición muy entendida en nuestro país y a nivel mundial desde el ámbito médico. Ok. Y ojo, no está mal, o sea, afortunadamente podemos también desde ahí hacer el abordaje, pero cuando nos ponemos muy serios a hablar del tema de las adicciones, vemos que es una definición que no alcanza para explicar mucho de los otros comportamientos que podríamos entender adictivos. Entonces, Ok. déjenme dar como algunos ejemplos. Una definición que a mí me gusta desde este paradigma médico es una definición que utiliza Nora Volkow, que además es pues orgullosamente mexicana, aunque no sus antepasados no eran mexicanos y todo su trabajo está hecho en Estados Unidos. Ella nació en México. Ok. Y ella plantea que la adicción va a modificar el cerebro, ¿no? O sea, que la adicción es una alteración cerebral ¿Qué? que se le puede nombrar como enfermedad y que esta alteración cerebral va a modificar el comportamiento, va a modificar la parte de las emociones, va a modificar la parte perceptual y va a generar consecuencias adversas, ¿no? O sea, Creo que yo no estoy de acuerdo. échale, Porque yo échale. fumaba y me enojaba poquito cuando no tenía mi cigarro. No Pero mucho. poquito, no, eso no es alteración del... No, sí, cierto. O sea, Ajá, sí, Y- tal y- cual. Sí, déjame poner el énfasis, como que Nora dice, no, a ver, adicción va a ser lo que se pueda mirar que genera un cambio cerebral. Y en nuestra, ¿no? Como en nuestro Madres. sector, pues sí, pues Cualquier Muchas cosa. cosas. cualquier cosa. Es que entonces ahí es donde empezamos en el dilema de ponernos súper clínicos y decir, claro, sí se modifica el cerebro, entonces sí es adicción, o no se modifica el cerebro, pero sí hay modificación conductual, emocional, entonces no es adicción. Entonces ahí vemos todo el dilema. Sí, porque entonces es como el de... Cualquier cosa que pueda causarme un asombro tal que me haga querer volver a experimentar esa parte, pues va a modificarme como cualquier cosa Claro. placentera, corro el riesgo, ya tengo miedo. Ya ¿Tienes tengo miedo? miedo, ya tengo miedo. Tienes miedo miedo del placer. Del placer. Del Pues placer. Es que de descubrir que eres adicto. soy ¿no? susceptiblemente Que- adicto, pues es que si cualquier cosa que pudiese yo generarme un cambio en el comportamiento, pues prácticamente me vuelvo adicto y dejo la adicción en chinga muchas cosas, podría dejarlo a través de la vida. Es que sin duda, además hay que plantear algo que ella pone y que como si quisiéramos localizar la alteración cerebral, está en esto que comentas, Saúl. O sea, se modifica el cerebro en los receptores que estimulan experiencias de placer, ¿no? Es Ok. decir, como que en un primer inicio nos podemos volver adictos a experiencias placenteras, experiencias que le llamamos dopaminérgicas, ¿no? Que liberan dopamina. Y, o sea, es difícil pensar que nos volvamos adictos a partir de una experiencia desagradable, ¿no? O sea, Ah, partimos del goce, del disfrute, Del de placer, la dopamina, de la cuestión química, ¿no? Entonces, diríamos como madres, ahí viene como el gran conflicto humano. Sí. Porque naturalmente, y no porque lo pongamos en esencia, vamos a experimentar o vamos a estar en un mundo que nos oferta y que desde ese mundo, ¿no? Nos relacionamos con el placer. Pues tan solo en la televisión, cada comercial que ponen algo... Antojable. Claro. Sí, o sea, placer es comida, placer evidentemente es sexo, placer es sustancias psicoactivas que alteran nuestros estados perceptuales, ¿no? O sea, o nuestros estados de conciencia. Como la Coca-Cola. Sí, Puede ser, Co- ¿no? por Sí, supuesto, sí. por supuesto, como No el pan, necesariamente Como tiene el que pan, sí, justo. obvio. O los likes, ¿no? Los corazoncitos. Ah, bueno, y demás ahora. en redes Ajá, sociales. sí, también. Claro, ese mensaje que te llega y que te hace, ¿no? Como liberar más dopamina que Claro. cualquier cosa. El mensaje que vibra. Sí, También. lo que vibra, ¿no? Aquello que vibra. También. Entonces, si lo ponemos un poquito más existencial, sí podríamos decirnos cómo nos relacionamos con las experiencias placenteras, ¿no?
sin que, o con el riesgo, si lo ponemos muy médico, a que nuestro cerebro condicione o tenga una desregulación química que genere una adicción. Porque sí, una adicción cerebralmente se observa como niveles bajos de dopamina y como un deseo constante de aumentar esos niveles de dopamina para poder volver a consumir o volver a repetir esa experiencia, ¿no? En el caso de una sustancia, volver a drogarse con esa sustancia. Fíjate, entonces ahorita me acaba de surgir una pregunta, así en mi mentecita. Y se toca la barba, eso es peligrosísimo. Es que- ¿Qué pasa, Saúl? Es que lo pensé así. Porque cuando decías en esta sensación, esa necesidad de volver a experimentar el golpe, yo fumé muchos años. Y entonces, incluso había veces en donde dejas de fumar durante más tiempo para volver a tener como esa primera experiencia de cuando fumas. Wow. O sea, porque al final del día yo me di cuenta que conforme me volví fumador más asiduo y aumenté mi consumo, en realidad la sensación placentera que te da, o sea, yo me acuerdo que cuando comencé a fumar, hasta te mareabas así, te daba el golpazo. Y ya después al final del día era solamente como la sola sensación del consumo. Pero si te dejabas unos cuantos días, como que el golpe iba siendo cada vez, bueno, o sea, se acercaba un poco, nunca a la primera vez, pero se acercaba más a esta idea. O sea, también eso, o sea, la frecuencia podría tener que ver. Sin duda, algo que los adictólogos, esa palabra, como que nombramos o queremos como conocer o describir alrededor del consumo de alguien, es el tema de la cantidad, ¿no? De la frecuencia. Nos interesa saber, por ejemplo, el primer contacto, ¿no? O sea, La primera vez, la forma en la que yo puedo probar o experimentar una sensación placentera ante un abismo de adicción, ¿también es eso importante? ahí ayúdame un poquito, ¿cómo a qué te refieres? Ajá, porque a lo mejor no es lo mismo que experimente esta sensación de placer. Por ejemplo, en el cigarro, yo me acuerdo que en ese entonces estaba teniendo, tal vez sí, si hubiera ido a terapia en ese momento, si me hubiera diagnosticado depresión porque no podía salir de la prepa. Entonces el darme cuenta o caer en esta parte del cigarro hizo que fuera como una respuesta a una pregunta que no quería contestar. Ok, sí, buenísimo, sí, deja de ponerlo como toda la parte contextual en que ocurre ese consumo. Okay. Llámese tú contigo, tú con los otros, tú con tu cosmovisión existencial del mundo. Sí, por supuesto, o sea, y eso es hermoso porque a mí me dan como posibilidad de decir, en el tema de las adicciones, el consumo no es lo único que nos interesa, ¿sabes? Claro. O la sustancia no es lo único que nos interesa. Digo, en la psicología, a mí yo soy más tradicional, y Beth lo sabe, ¿no? Como en pensar que no abordamos síntomas, no abordamos solo una conducta, no abordamos solo algo visible, o sea, vemos todo el ser relacional o toda la experiencia que está en relación alrededor de eso que aparece, que se ve, que puede ser alguien fumando en sus, ¿qué? ¿20? ¿18? En mis 20, En tus 20, principios ¿no? de los 20. Ajá, y que mencionabas algo. Sí, lo que observamos a veces es que hay un deseo de repetir esa primera gran experiencia. No siempre es gran, pero sí, muchas veces el cerebro es como, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿No? sabe. Nunca había experimentado esto. ¿Cómo me lo habían ocultado? Exacto. Me contaron que era otra cosa y mira, se siente re bien. Déjame ponerlo, quizá no todas, pero muchas de las primeras experiencias son valiosas por esa sensación de novedad, Sí, ¿no? sí. O sea, para bien o para mal es algo distinto, muchas veces con intensidad emocional, pero tan solo que sea lo primero hace que el cerebro diga novedad, ¿no? Yo aquí tengo otra pregunta, porque yo ya no soy tan asiduo jugador de videojuegos, lamentablemente. Un besote a mi team manco que me ha de extrañar y no al mismo tiempo. Ahorita que lo estás diciendo así, recuerdo la primera vez que jugué un videojuego. Yo fui del PlayStation 1. Ok. Y entonces, pero me di cuenta que, ahorita que lo ibas diciendo así, me di cuenta que fue empezando a ser cada vez mejor, porque evidentemente los videojuegos evolucionaron a cosas más maravillosas. O sea, han sido mejores, pero
no sabría si de verdad la primera experiencia es como la mayor o si realmente disfruto ahora que todo es casi más impactante. O no importa, o sea, tan solo el hecho, esto que decías, tan solo el hecho por ser la primera vez y que hizo un clic, ¿ya con eso bastó? Déjame ponerlo. ¿Cómo saber que una primera vez va a ser el clic o no? Esa es la parte que nos entra como a la hora de prevenir, ¿no? Y déjame ponerlo. Yo estoy como, no constantemente, pero en mi tarea terapéutica hay un dilema, ¿no? O sea, como un dilema de no solo pararme en el modelo médico, en el modelo restrictivo que tenemos en este país alrededor del consumo de sustancias, o no usarlo solo desde un lugar moral, ¿no? Porque es también una de las experiencias más censuradas, más relacionadas con temas delictivos, con temas morales, ¿no? Con mirar de manera desagradable a alguien que tiene una adicción. Y abrirme a la posibilidad de decir, ¿qué puede venir con una gran experiencia, con una primera gran experiencia, ¿no? Cuando alguien consume o está en un videojuego? O necesariamente no va a ser una experiencia riesgosa. Un poco la pregunta es, ¿cómo saber? Sí, es cierto. ¿Cómo sé que realmente? ¿Cómo? ¿No? Y ahí es donde nos invitamos a no ser necesariamente tan causales. Alguien puede tener... ¿no? Define, por favor, causales. Sí, o sea, por ejemplo, alguien puede tener una gran primera experiencia con la marihuana. Y ahí puede venir todo el sector social a decir, cuidado, seguro lo vas a buscar, Claro, ¿no? Sí. Y no, se quedó en una gran experiencia, ¿no? O en consumos experimentales o en consumos ocasionales. Alguien más puede decir, deseo repetir esta experiencia, y quizá fue una gran experiencia a mis 18, pero a mis 26, con unas circunstancias distintas, vuelvo a consumir y dices, de aquí soy, ¿no? Marihuana y yo forever and ever. y no, ¿no? O sea, entonces, cuando describimos a la adicción como una enfermedad de vida, también hay que ponerle un signo de interrogación, porque quizá no todo adicto es adicto para siempre, o habrá adicciones que a alguien le sea muy difícil dejar, ¿no? O como abordar una vida sin el consumo, y quizá también haya personas, déjenme ponerlo, que por hoy no somos adictas, pero que yo digo, ¿qué tal que en mis 60s, porque esto también es alucinante, hay un aumento de consumo en mujeres mayores de edad? ¿Lo podrían creer? ¿De qué? ¿De marihuana? No, por ejemplo, de pastillas, ¿no? O lo que llamamos como ansiolíticos o benzodiazepinas. ¿Pastillaje? Sí, en mujeres que entran a periodos de vejez o de nidos vacíos. Y a mí eso me enloquece, ¿no? Porque digo, te caes. De aquí, mira, de aquí soy. Este sale aquí varios taquitos. Entonces, como que yo siempre doy este ejemplo, como, yo podría ser esa mujer, ¿no? Claro. O sea, que no tuve ningún rollo en mi adolescencia, ¿no? Que súper sana, pero madres, llega un periodo de vida que me invita a decir, no quiero sentir tanto ahorita. Yo quiero hacer una puntualización en este momento, porque he escuchado en algunas ocasiones a la maestra Ivette decir que si ella pudiera, estaría dispuesta a desayunar su juguito de naranja con vodka y volverse alcohólica sin pedos. Pero déjame hacer la pregunta. Si yo pudiera, ¿por qué no pudiese usted? Porque lo que pienso justo es que socialmente quizás no es lo adecuado. Más, es que yo voy escuchando, ¿no? Lo que van conversando y a mí me hace pensar, déjenme les platico, ya lo he platicado aquí, hace muchos años, yo con más de 10 años, estuve en una relación de violencia, pero que también la defino como una relación de codependencia, porque, o sea, al inicio no nos veíamos todos los días, ¿no? Eran algunas veces a la semana y para mí no había tema cuando no nos veíamos, pero para él era como el mundo se derrumbaba, ¿no? Y entonces nos empezamos... ¿Qué le quitabas a ese pobre hombre? ¿Yo? Nada. Él a ti. No, y entonces cuando empezamos a vernos diario, entonces me percaté que yo empecé a sentir eso, ¿no? Era como no nos veíamos, era horrible para mí, me deprimía, ¿no? Y bueno, ya después de pasar toda la relación, o sea, tuvimos un rompimiento
y yo no podía, o sea, yo sentía no podía estar sin él. Volvimos, pero cuando ya terminamos, ahora sí de manera definitiva, yo lo terminé a él, yo me acuerdo haber sentido lo que dicen el famoso síndrome de abstinencia. O sea, literalmente, físicamente, me acuerdo, tengo una imagen de mí estando en mi cama en posición fetal, sintiéndome mal, ¿no? Como escalofrío, sí, y diciendo es que necesito, o sea, sé que necesito estar con él porque siento que quiero, ¿no? Como esta necesidad en el cuerpo. Suéltenme. Y que entonces, bueno, ahí, pues sí, yo lo apliqué como de no, ya contacto cero, ¿no? Y en ese momento yo entré a terapia por esa relación, la primera vez que fui a terapia. Y recuerdo que leía un libro, y no me acuerdo el nombre del libro, trato de recordar, pero que decía que quienes tendemos a estar en relaciones de codependencia tenemos un perfil adictivo. Y entonces mi experiencia desde ahí ha sido el decir aguas, porque en algún momento también generé adicción como a estos jueguitos de Facebook, ¿no? A los de la granjita, ¿no? Así me acuerdo, adicción total. Y entonces yo me vivo como una mujer de aguas, Ivette, porque entonces si esto te genera placer o sientes que te genera un placer muy fuerte, puedes generar adicción. Entonces, a mí me gusta tomar, a mí me gusta el alcohol, me gustan los efectos que me genera, pero también me gusta el sabor, ¿no? Entonces, no sé si ustedes vieron la película aquí, y queridos Aquelivers, de Rocketman, ¿no? La de Elton John. Y entonces cuando está en adicción, cuando se casa y viene esa escena donde desayunan, que se sirve su jugo de naranja con mitad de vodka, y con mi esposo, cuando estábamos en el sillón, le dije, híjole, para mí va a ser un sueño el día que yo pueda desayunar así. Entonces, Qué rico. Es que sí se antoja, o sea, claro, lo describes y... Sí, o sea, yo vi esa escena y a mí y además como lo agarro y se lo toma así rápido, para mí fue como muy rica la escena. Se me antojó. Entonces, la pregunta, bueno, les platico esa experiencia porque me lleva a preguntarme ¿qué tanto nos podemos estar etiquetando, ¿no? Por ahorita que lo que decías, Pam, tendría que ver las circunstancias, no necesariamente porque en algún momento te enganchaste con algo, con alguien, quiere decir que lo vas a volver a hacer. Y que yo personalmente me he etiquetado mucho de, no, sí tengo un perfil adictivo, entonces tengo que cuidar como muchas cosas. Sí, es como si tú estuvieras siendo preventiva contigo misma. Exacto. Así de, no mucho vodka, no mucho, no sé si es Candy Crush o algo así. Sí. Cualquiera, ¿eh? Pero ¿cómo saber que alguien no podría hacerlo? ¿Saben? O sea, creo que ese es un mito, ¿no? Porque creo que es una de las cosas que luego te preguntan, ¿no? ¿En su familia tiene parientes que sean adictos a algo? Y entonces uno ya más o menos, si tiene parientes adictos, ya más o menos va midiéndole el agua, ¿no? Dice, chale, creo que sí. Aguas. Sí, aguas, porque, Porque en mi familia sí hay caballeros adictos, particularmente, que yo sepa, ¿alcohol? Hombres. Alcohol y cigarro. Sí, mi abuelo, el señor Luis Antonio Serrano, mi abuelo materno, era una fichita de ese estilo. ¿sí? Sí. Mi papá fumó cigarro durante muchos años. Con vergüencita lo voy a decir, de modo papá. Porque te escondías cuando estabas queriendo fumar. Oigan, sí. Yo también sé de alguien, ¿no? Saludos, que se esconde para fumar, ¿no? O sea, digo, incluso yo también lo hice en algún momento, era como me iba a ¿dónde era? Me iba a la azotehuela, creo. Y no es fácil esconder el olor. O al baño, una onda así, de repente era como de... Cocina. En la cocina también, sí. Y ya luego, mi presteza decía, no, y aquí no hay huella aquí. Y se me olvida la pendeja colilla en la... No, todo mal. Madre, ajá. Sí. Pobre tu esposa, viviendo esos pesares. Una pesadilla, pero aquí estamos. No, y a ver, déjenme poner también algo. Creo que si hoy las personas que están escuchando, ¿no? O sea, uno mismo, como dice, a ver, la neta uso recursos y a ver, porque también podemos entender la adicción como una automedicación, ¿no? Estoy rete ansioso, ¿cómo? Estoy rete triste,
me echo un cigarrín. Puta, no estoy pudiendo dormir. Tantita marihuana, ¿no? O sea, como un efecto que aliviana un estado desagradable, ¿no? O un movimiento, una conducta, ¿no? Que aliviana un estado desagradable. Ok. Todos tenemos ejercicios de automedicación, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo confesar el mío. Por favor. Últimamente no puedo parar de ver una serie que se llama The Office. No sé si la han visto. Claro, Es una ya maravilla. vamos a la cuarta. No paro, ¿no? Pero Vamos yo por la tercera cacho. vuelta. Tercera vuelta. O sea, no, me cacho que hago ese movimiento cuando quiero alivianarme de estrés, ¿no? Cuando estoy como saturada o incluso cuando estoy emputada, ¿no? Que dices, carajo, a ver, tantita risa. Y funciona. Y ojo, ahí ya es donde ponemos como la parte valorativa. Ver The Office 8 horas es peor que echarse un cigarrito, ¿no? Jugar... Tal vez sí es entre semana. Pero ¿por qué entre semana? ¿Tú por qué entre semana y no fin de semana? Porque pues entre semana que trabajo. trabajar. Esa es una valoración que usted tiene, pero si Por yo eso. no la Pero tuviera... no necesariamente. No, pues sí, el que Pero lo no está neces- haciendo. Ajá. Entonces voy a regresar a la definición de Nora Volka. Es como consecuencias adversas, como tener un comportamiento repetitivo dañino a pesar de las consecuencias adversas. O sea, como decir, a pesar del mal que traiga, pero en el mal, bienvenidos a la ambigüedad, ¿no? O sea, Voy a empezar a recuperar esas frases. ¿Cómo? ¿En el mal? ¿Cómo? bienvenido a la ambigüedad, porque lo que es mal perfecto. para usted no es mal para mí, pero sí mal para la sociedad. Voy a hacer otra playera con eso. Muy bien. Ahí me la manda. Sí, ¿no? O sea, volvemos como a la importancia de la experiencia subjetiva. Claro. Cómo va a haber una experiencia censurada también o no, socialmente. Porque aquel que trabaja muchísimo podría ser workaholic o tener como una adicción, aunque no se tipifica así, ¿no? No creo. Como al trabajo, pero ese no es tan mal visto como el que sí tiene una adicción a la marihuana o a otra sustancia. Yo quiero una petición. Saúl, por dígame. favor, ¿Qué pasión? ¿qué pasa con el trabajo? Yo quisiera que nos platicaras con tu experiencia hacia el trabajo. Adoro el trabajo. Yo pienso que es revitalizante. Usted disfruta el trabajo. Sí. Es placentero. Sumamente. Voy a poner la palabra que Ivette decía, ¿no? Ivette, y ya no retomé la parte de codependencia, si nos da chance lo retomamos y si no tenemos otro programa de codependencia. Es placentero, o sea, o tienes abstinencia o una sensación de ansiedad cuando no trabajas. Fíjate, así tal cual como lo decías, si es sábado o domingo, no. Bueno, y si es sábado en la tarde o domingo, no. Pero si es entre semana, sí. Sí me causa o sea, sí logro terminar de relajarme, me pongo a hacer cosas que a lo mejor no podría tener tiempo para hacer, pero sí genera en mí una sensación de, pudiera estar trabajando. Ajá. Y déjame ponerlo, quizá no es adicción al trabajo, Ah, ¿no? Uf. ya. Pero empieza a tener colores, o no empieza, tiene colores, ¿no? ¿Qué? Como de No, adicción. ya primero me tranquilizó, luego me espantó. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Es que quería corregir porque dije, empieza a tener colores, como si pudiera llegar a ser adicción. No necesariamente. Eso. ¿Sí o no? O Ya sea, estoy- ya es adicción. No lo sé. Sálvame. No lo sé. Porque volvemos otra vez, como es una experiencia placentera, sí. ¿Genera daño? No sé. ¿Te genera daño de alguna manera? No. ¿Dejas de hacer otras cosas que podrías hacer por trabajar? Que sean Algunas veces. valiosas o importantes. Hay que Algunas preguntarle veces- a su esposa. Sí, habrá que Algunas preguntarle a la veces. esposa, ¿no? Sí, algunas veces. Sí, porque también hay que decir, la adicción es siempre, toda experiencia es relacional. Entonces a uno no le hace bien, pero al otro sí. El otro considera que es un problema, pero el otro no. Sí. Sí, es como pensar que también es de ¿Puedo lo tener un que... problema? Ay, Sí, no, es que también eso pasa con la adicción, que de pronto pensamos que es una experiencia individual. O sea, solo quien sí. consume es quien tiene la bronca. Pero deja de poner, hay experiencias contextuales, ¿no? En donde el consumo es esperado que ocurra. O sea, el hábito de consumir, déjenme ponerlo, como decir, un chico que crece en una condición rete contingente, en un aspecto social, donde en la cotidianidad
a veces parece que se ¿cómo quiero decir que se pone adulto? Bueno, esa palabra, gracias. Se ve obligado a crecer. Se ve obligado a crecer, gracias, a partir del consumo, ¿no? O sea, de sí. consumir. Entonces ahí no me vengan que el chico tiene la bronca. No. O solo el chico tiene la bronca, ¿no? Es como decir... Y más a edades tan tempranas, ¿no? En edades tan tempranas. Entonces, si las personas que nos están escuchando, a mí sí es valioso nombrar y decir, a ver, la adicción no solo está en quien consume, la adicción siempre va a estar en relación o ¿no? Aparece en una circunstancia, en conjunto, ¿no? en un contexto. Y también desde ahí nos invita a todos a preguntar de qué manera participo yo en que haya alguien que sufra por un consumo, ¿no? Cachetadón. Cachetadón, sí, porque si no marginamos y excluimos y ponemos en la periferia al consumidor, que al final el consumidor puede estar teniendo una experiencia muy placentera, pero también una experiencia ruda, ¿no? Claro. O sea, sí, De soledad, por supuesto. de estigma. De estigma, de crítica, juzga. Sí, de tener este deseo simultáneamente de buscar ese primer consumo y al mismo tiempo decir, pero no Ya quiero no las quiero. consecuencias. Puta, ojalá pudiera beber y controlarme y no ser, ¿no? El que trae el desmadre al día siguiente o esa noche. Y hay una experiencia rete contradictoria en el consumo de las adicciones, perdón, en el consumo o en las experiencias de adicciones. Entonces, desde ahí también nos invitamos a ser un poco sensibles, ¿no? En ese lugar. No me cachetee al muchacho con la Biblia y madrazos para No me quitarle lo la anexe, adicción. ¿no? Sí, No ¿no? me lo anexe. Sí, es cierto, esa sería una buena pregunta. No funcionan los anexos, ¿verdad? Te voy a decir qué pasa con los anexos. Los anexos, igual para quien no sepa, pues son lugares que se venden como lugares de rehabilitación, pero no están llevados a cabo por personas profesionales. O sea, la mayoría de los anexos parten de la tradición de Alcohólicos Anónimos, en donde son las personas mismas en recuperación las que atienden a esas personas que van llegando. Se cuestionan las metodologías, porque son metodologías quizá no profesionales o metodologías que eliminan la parte médica que se requiere, ¿no? Porque el cuerpo se modifica y claro, alguien puede tener hipertensión por el consumo o estados psicóticos por... y lo que siempre les digo, pues sí, la mayoría de los anexos tienen metodologías coercitivas, es decir, que no respetan los derechos humanos de los usuarios, y no están llevados a cabo por personas que por recuperación. Entonces a veces se vuelve un poco sádico, es triste decirlo. Pero es como, yo la pasé mal, pues te chingas y tú la pasas mal, ¿no? Y ahí se vuelve el círculo violento en pro de la salud y de la recuperación y de la sobriedad. Y es feo, pero te voy a poner aquí también una crítica social. Nuestro país no cuenta con buenos, no tiene fuentes accesibles de recuperación para las personas con adicción. Son muy caras, ¿no? O sea, realmente las particulares que Monde Fénix es una de ellas, ya había escuchado de ella. Y pues no es como que sea así accesible en realidad. Sí, son lugares costosos. Es muy bueno, pero... Sí son lugares quizá costosos, son lugares que tienen un solo modelo de tratamiento, también, ¿no? O sea, como estos de 3 meses, aislamiento total, que se ha visto que funcionan. Pero un poco la pregunta es, ¿cómo más podríamos abordar a una persona que tiene adicción? Y sí es socialmente castigado porque hay pocos lugares y los lugares que existen no cubren pues los requerimientos quizá de una atención muchísimo más profesional o donde no se violente al usuario. Claro. Voy a hacer aquí una pregunta importante porque ese es creo que algo que lo he escuchado. A mí, yo particularmente no me gusta trabajar con la cuestión de adicciones, pero de las veces que llegué a encontrarme con ellas, una muy común es la de, vente, mira, vamos a ir a este lugar para que lo conozcas, lo veas, y de repente es como de, bueno, es como que sí está chido y me estoy convenciendo, ya me quiero ir, no, ya se fueron. Ya no salen, ajá. Sí, es que también eso es... voy a ir un poco a lo que dicen los estudios científicos, no porque sean la única fuente. Okay. Los estudios científicos te dicen, los tratamientos involuntarios
no son tan efectivos como los voluntarios, ¿no? Eso suena un poco lógico. Pero hay un gran asterisco que dice, pero en algunos casos los tratamientos involuntarios, forzados, ¿no? Que son llevados con engaños, que tampoco está chido, pueden ser efectivos también. Así. O sea, vuelvo a la pregunta del millón. ¿Cómo saber que esa persona que llegó de manera involuntaria llega y dice, sí tengo una bronca, va, le entro? Hay algo, ¿no? A nivel de contención, de abordaje terapéutico que es útil, aunque llegó de manera involuntaria. Hay muchos otros que eso es lo que ocurre la mayoría, ¿eh? O sea, es un asterisco, yo diría como... Muy grande. Sí, y un asterisco de excepción, no de frecuencia ni de mayoría, en donde los tratamientos involuntarios no son efectivos, porque siempre decimos, porque genera un chingo de resentimiento, ¿no? Sí. O sea, es como, no, estoy aquí a huevo. Sí. Y luego entro a lugares donde me violentan o donde aprendo más, ¿no? Porque también es Sí, de lo la que profesionalización. Ajá, se claro. profesionaliza el consumo, Sí. en donde se espera que haya recuperación. Pues es como el de yo nada más sabía que había marihuana, pero mira, hay otras cosas. Hay otras cosas Como que se y me antojó quiero. probarla. Exacto. Y quiero, ¿no? Entonces, De estas no me habían platicado. Yo recuerdo, hace muchos años, tenía yo un paciente, un chico, un adolescente que justo tenía consumo de marihuana, era adicto a la marihuana. Bueno, su mamá, ahora lo veo desde ahí, ¿no? Bueno, socialmente la mamá decía, tiene adicción a la marihuana. Y justo le pasó esto. Lo llevaron a la fuerza a estos lugares, ¿no? A uno de estos lugares, y parte de lo que compartía en sesión es que yo estoy bien resentido con mi mamá porque yo le gritaba que no me dejara y no me escuchó. Y parte ahora, una forma de castigo a la mamá era seguir consumiendo marihuana, pero además aumentar otra sustancia. No me acuerdo cuál otra era, pero tal cual no era así, porque entonces yo la pasé mal y sé que ella la pasa mal viéndome consumiendo. Exacto, destruyéndose. Entonces, híjole, sí está bien fuerte esa parte. y déjenme, hijo, lo voy a problematizar un poco más. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Más problemas? Más, no, es complejo, porque entonces podríamos responder un poco, a veces el consumo tiene una función social, ¿no? O una función con mi familia, ¿no? Es como decir, te chingas, me cargas, Claro. ¿no? O no quiero crecer, Sí. me rebelo. ¿Se acuerdan de esta película de, se me fue, Transpotting? Ok. Transpotting es hermosa porque es una película en donde al inicio ellos son consumidores de opioides, de heroína. Tiene una crítica social impresionante porque el personaje dice, sé que tengo que casarme, tener dinero, tener un buen empleo, tener una casa, hipotecarme con la casa, ser un ciudadano responsable, ¿no? Tienen como Llevar un diálogo. una vida. Llevar la vida normal. La vida normal. Y cierra un poco la frase, igual y no lo estoy diciendo textual, pero cierra diciendo, ¿y si solo no quiero eso? ¿No? Como una especie de rebeldía. Mira, cachetadón que me acaba de dar. Cachetada. Porque, déjame ponerlo, quizá el consumo es una forma también de decirle al mundo, Huevos. esas reglas no. No. Ajá. O yo no participo así, ¿no? Entonces, otra vez está la invitación a ver que la adicción tiene siempre una manifestación social. Déjame ponerlo como si la adicción o el consumo tuviera un mensaje siempre, ¿no? ¿Qué chingados me quiere decir? ¿Qué estoy dispuesto a escuchar o no? ¿Qué me dice de mí? ¿No? O sea, porque el consumo quizá a veces aliviana mis demonios más rudos y silencia mis voces más terroríficas. Y qué bueno que exista. Iba a soltar un chistazo al respecto de qué pasa si le pongo mi cosaco y me dice, ¿qué me dice ese cosaco de esa madre azul? Pero creo que ahorita que lo pensé ya con más cuidado es como de, pues tal vez que me estoy destruyendo con una cosa bien cabrona, porque esa madre es lo más bajo de lo bajo, ¿no? Entonces, sí, o sea, porque lo pensé y dije, ¿te imaginas? ¿Qué me diría mi cerveza barrilito, güey? Cómprate otra más chida. Pero creo que hasta eso, ¿no? Inviértele un poquito Inviértele más. un poquito Una más. gata blanca, ¿no? Una caguamita. Pero es que sí, ¿no? O sea, hasta en esa parte, o sea, hasta el hecho de querer consumir algo que ni siquiera por lo menos sea de calidad para decir, bueno, pues, órale, pues, sino ya. El punto es
Destrucción total. Sí, Claro. y destrucción total también es a veces algo muy mortorio, ¿no? Ajá. Muy muerte, muy finito. O sea, construimos que la adicción tiene algo autodestructivo, ¿no? No en todos los casos, no necesariamente. Pero es como acompañar a alguien que por momentos con su consumo trae el deseo de muerte o trae la muerte, como todas la traemos, ¿no? Pero, ¿Qué? sí, Ah, sí. pero deja de ponerlo, ¿no? Como que juguetea o coquetea o, Sí, sea, ¿no? o se abre a la posibilidad de, ¿no? De destruirse. Yo sé que soy diabético y esta coca no debería estar en mi mano, pero Sí, bueno, claro. un traguito, ¿no? Un vaso. O me tomo mi medicamento de diabetes con coca, ¿no? Exacto. Entonces, está bien bonito los ejemplos. Sí, Porque es el mundo es de como... los que se arriesgan. Porque entonces quizá es como, no soy tan ajena. ¿no? Claro, claro. No somos tan distintos. Sí, ¿no? Y desde ahí terapéuticamente podemos acompañar, ¿no? O sea, es como, no eres tú el adicto y yo la adictóloga. No, a ver, a mí a ratos también tengo una contradicción sobre algo que sé que no me hace bien y elijo o no puedo parar o, ¿no? Deseo como pensándote en esta posición fetal y ves, ¿no? Ajá. Deseando algo que simplemente deseas, igual y ya no quiero. Ujú. Pero puta, please, tantito, please, Sí. tantito. Ahí hemos estado todos y ahí puede estar también un adicto. Ok. Yo tengo aquí una pregunta. Porque como yo ahorita lo dije y conozco gente y amigos que nos hemos autodeterminado como adictos, ¿no? Ya sea al alcohol. Y entonces me hace preguntar si justo es más hablando de esto contextual, pienso en la experiencia subjetiva, ¿no? Que cada quien pues tiene más esta, no sé si llamarla capacidad o labor quizás de cuestionarnos, a ver, ¿qué es lo que me genera placer o un tanto pensar y reflexionar en quizás si estoy haciendo una conducta o tomando una sustancia que ver a lo mejor qué emoción, ¿no? Podría estar quizás hasta ocultando. En esta parte del placer quiero evitar eso que me lastima y buscando algo que me genera placer. Entonces, solo cada uno de nosotros podría determinar si es adicto, o sea, ponerse esa etiqueta, y lo pongo así porque creo que si es una etiqueta que podría igual no estar, ¿no? Pero, ¿cómo se hace ahí? O sea, está bien que los otros lleguen y me digan, es que tienes un problema. O que sea cada uno de nosotros que diga, yo sé que tengo un problema o podría tenerlo. Ahí es donde me surge un tanto la duda, porque creo que muchos que nos ponemos la etiqueta viene desde esto social, donde nos han dicho, eso es malo. O clavarte en una sustancia o hacer esto o hacer lo otro es malo. Ujú. Ay, no tengo la respuesta, Ivette, pero de primer momento pensaría que quizá uno, o sea, como en tu experiencia tú contigo, puede ir moviéndose y decir un poco lo que tú haces, como aguas, manita, ¿no? No tanto. O, ay, cabrón, no está ocurriendo lo que pensé que ocurría. Solo que es peligroso decirle eso a los adictos, ¿no? Ok. Porque es como si les diéramos un poco el Como el permiso. permiso. Ajá, y veo, ¿no? Y noto cómo viene ahí mi carga, sí, médica, adictóloga, a decir, no, espérate, puede ser Ok. peligroso, porque también puede ser valioso que el otro te acompañe a explorar si eres o no adicto. A mí esos consultantes son los que más me gustan, porque puede llegar el consultante que dice, Pam, sí soy, y necesito A, B, C y D para mantener mi sobriedad. Buenísimo, vamos a acompañarte desde ahí. Ok. No voy a llegar yo a cuestionar tu adicción, ¿no? Pero me han llegado, ¿no? Consultantes que me dicen, recuerdo una que me decía como, Pam, llevo años nombrándome alcohólica. ¿Y si no soy? ¿No? Ujú. Y yo, ok, vayamos a ver, A ver si ¿no? sí, sí, ¿no? ¿Cómo construyes que es ser adicta o no? Justo lo que tú dices. Ujú. Es algo social, es algo que se adoptó a partir de una experiencia súper, ¿no? Como adversa, cómo ha sido nombrarte adicta, cómo sería nombrarte adicta, te cambiaría en tu identidad, Ujú. cambiaría el trato que los otros tendrían hacia ti. Mi talento se perdería si Tu dejo mi talento. adicción. Podría ser, Sí, claro. Sí, ¿no? Claro. Bueno, bien. ¿Qué tal si mi creatividad ya no es la Claro, misma? claro, la creatividad es una de las experiencias más relacionadas con el consumo.
O sea, los grandes literatos, filósofos, Pintores, pintores, artistas, difícilmente vas a encontrar uno que no haya tenido consumo o codeado. adicción o estados alterados de conciencia para crear. No estoy diciendo que sea una condición O que todos. o que todos, ¿no? Tranquilos. Pero, a ver, nosotros hemos estado ahí. Por supuesto que hay claro algo. que no. Sí, ¿De sí, qué hablas? ¿De qué hablas? Por supuesto Sí. que hemos tenido experiencias donde diríamos, wow, esto no está alterados, accesible claro. con la conciencia. Claro. Y ojo, no porque lo promueva, o sea, simplemente es, a mí me gusta así plantearlo, como qué posibilidades se abren cuando te nombras un no adicto, cuáles se cierran, de quién te acerca, de quién te aleja. Hoy por hoy así, tú, ¿qué te ocurre con decir no soy? ¿Qué te ocurre con decir sí soy y quiero nombrarme y presentarme al mundo siendo? ¿No? Y habrá personas que se acuerdan un poco de las películas que aparece como, hola, mi nombre es Pamela y soy adicta. Hola, ¿no? Hola, Pamela. Hola, Pamela. Sí. ¿Cómo? A ver, lo hacemos, es como, hola, mi nombre es Pamela y soy adicta. Hola, Pam. Hola, compañeros, ¿no? Sí, es como toda la jerga dentro de los grupos de ayuda mutua. Sí. En la recuperación se le da un valor a que la persona se identifique como adicto, se nombre adicto y se recuerde constantemente que es adicto, porque lo invita a un qué hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿No? Manejar tus emociones. ¿Qué tienes que hacer? Evitar disparadores, a agruparte con otros con los que te sientas identificado. No sé si respondí tu pregunta, querida. Sí, creo que sí. O sea, me dejas pensando, Ajá. pero sí creo que se contesta. Puedo decir, quizás parcialmente se contesta. Me quedo satisfecha con la parcialidad. Para acercarnos ya más hacia el final, ¿cuáles son los efectos adversos o complicados que alguien que está dejando de una adicción presenta? O sea, porque Ivette dijo el de síndrome de abstinencia. Yo, según esto, no, según yo no experimenté tanto el síndrome de abstinencia. Yo, pero ya después mi esposa me decía, y la banda sí me decía que era como de... Estabas grincho, ¿qué? Ajá, sí, Irritabilidad, irritable, por pero así, supuesto. cabrón. Incluso Sí. me acuerdo porque, ¿qué fue? Creo que cuando estaba en el 5º semestre andaba con una médico que se fue a hacer su servicio social aquí tras Lomita, a Baja California Sur, ¿no? Accesible totalmente. Y entonces, he de decir que yo disfruto mucho del sexo, entonces era un año el internado. Híjole. Entonces, yo me acuerdo que Abstinencia. años ¿Y la después... mano amiga no fue suficiente? No, pues no, ya era hija esa mano. Y entonces recuerdo que Isaac, un besote para mi Gordi, Isaac me decía, la neta, Gordi, ya te veíamos cabrón, güey. O sea, ya en algún momento ibas a Como explotar. cabrón enojado. Enojado, o sea, como que estaba así muy cabrón. O sea, sí me decía como de, sí, ya te veías como muy desesperado, muy enojado, como a punto de explotar. Ya cuando terminaste con ella y esa parte se desbloqueó, la neta nos dio un chingo de gusto, pero sí fue el que se acercó y me dijo que sí. Después, porque no se atrevió en ese momento. Pinche culo. Mal amigo. No, porque yo incluso lo pienso, o sea, ¿cómo estaría que no Que se no se atrevió a atrevió. acercarse y a decirme, güey, está chido? ¿Está bien? Sí, va a depender de la sustancia, ¿no? Pero sí lo quiero, sí podría poner como dejar algo que era placentero, va a colocar el cerebro en un estado de irritación, ¿no? O sea, el cerebro va a estar como, espérate, no estoy funcionando bien, hoy, ¿no? Como, siempre digo, ¿no? Como estar cringe, como estar malhumorado, como estar irritable. Va a haber ansiedad, puede que haya ansiedad, puede que haya estado también como depresores, ¿no? Sobre todo si son drogas estimulantes. Es como, viene el bajón, ¿no? O sea, el cerebro está en la fiesta y de pronto le apaga la música y es como, ¿qué es esto, no? Sí, eso se observa, que cuando son drogas estimulantes como anfetaminas, cocaína, pues el síndrome de abstinencia o el bajón van a tener estados de depresión, ¿no? Tal cual el sistema nervioso pasa a un estado contrario.
Y con las drogas depresoras pueden venir también estados incluso un poquito de mayor depresión, de mayor ansiedad, de mayor irritabilidad. Ok. Y bueno, ya no lo pudimos abordar, pero con gusto después lo podemos hacer. Sí, como el tema de qué es adicción y qué no, porque estamos Claro. hablando de si hay adicciones sexuales o si el juego es o no una adicción o si el trabajo es o no, ¿no? Solo es valioso observar que sí que seguimos cayendo y o sea, es por lo que ahora hay, como en decir, esto sí, esto no. Este sí, este no. Ah, no, esto sí es adictivo, esto no es adictivo. Ujú. Nos metemos en cajones, ¿no? Nos encajonamos, porque desde ahí quizá también podemos controlar o podemos abordar. Entonces, un poco la pregunta, Saúl, o respondiendo a la pregunta es, ¿va a ser según a la droga? Y otra vez recuerdo, decimos como set and setting, ¿no? Como en qué estado emocional estás Me tú encuentro yo. y en qué estado contextual el setting están ocurre la abstinencia o dejar la droga o el consumo, o aparece el consumo. Ok. Wow. Ay, es un tema Santa Dios. Es amplio, súper que no amplio. hay Sí. tiempo. Pues mira, ya estás invitada para la siguiente temporada. Sí, tendríamos que ahondar más a profundidad. Creo que este era como un buen momento para abrir el primer debate, la primera configuración, incluso para que comiencen a surgir las dudas o preguntas al respecto de las adicciones. Son un tema muy complejo, pienso ahora más que antes es importante replantearse esa parte con la apertura que hay ahora, ya no solo a las drogas per se, sino a cualquier cosa que me pueda causar placer de manera inmediata, Claro. gracias a streaming. Digo, estamos aquí por ustedes, pero de todos modos, la inmediatez, Qué la era de paradoja, la ¿verdad? inmediatez. Paradoja. La era de la inmediatez ahora es todo en putiza llega y en putiza también se va. Se Sí. va. Entonces, esa sería como una parte importante. Pam, muchísimas gracias por haber venido y compartido esta sapiencia y esta sabiduría que en realidad, pues sí requiere de unas manos, más, adiestradas. Artesanales. Sí, no, porque, Artesanales, sí, de porque, artista. ajá, sí, porque realmente hablar de adicciones puede ser tan complejo y pudiésemos estar cayendo en aquello que en realidad no quisiéramos, juzgar y no acompañar de manera adecuada al otro. ¿No? Además, para que se vaya, usted, querido podcast, escucha, váyase preguntando, ¿soy o no soy? ¿Soy ese o ese no es yo? A ver, maestra, échese la Pienso, luego existo. Así es, pienso, luego me drogo. Oye, me drogo, luego Insisto. existo. Ajá, sí, en una de esas. Ok. A ver, échate las redes. Ya me las sé. A ver. Ya me las sé. En Facebook, Instagram y YouTube como el Aquelarre Podcast. Y denle like, denle compartir, denle me gusta, denle seguir, activen la campanita, suscríbase, hágaselo llegar a todas las personas posibles. Nosotros estamos aquí todos los martes a partir de la medianoche. Ya conquistamos más plataformas de streaming en Apple Podcasts, Spotify evidentemente, Amazon Music, todas esas usted nos puede encontrar ahí. No puede escucharnos a través de YouTube. Todavía seguimos trabajando para poder hacer video. Es un pedo, créanos. No es como nada más enchilame y ahí está. No, pero ya llegará. Se prometió y se va dará. a llegar. Y va a llegar. Sea paciente. Sea paciente. Pam, ¿tú quisieras compartir tus redes en algo o...? O sea, alguien quiere como Sí, contactarte por terapia o... soy súper chava para ese tema de las redes sociales. Estoy en Facebook como Pamela García y nada más, porque o mi correo electrónico, ¿no? ¿Lo puedo dar? ¿Sí? Sí, me puedes encontrar en pamegg@hotmail.com. Y si alguien quisiera como contactarte para terapia y demás, también con nosotros y A nosotros, través de nuestras redes sociales, ustedes escríbanos. Yo nosotros quiero lo a contactamos. Pamela para que me lleve a través de esta Viajezote, voragine. del viajezote. viaje. De esta voragine que es, no sé si soy o no soy, o tengo la posibilidad de caer como adicto. Acá ¿Sale? estamos. O Perfecto. quiero ser y cómo le hago para no caer en ese abismo. Para del no, cual ser, no para no salir. azotarme tan duro contra el piso, ¿no? Porque también yo ya me estoy cuestionando 2, 3 cosas aquí. Sin duda, sin duda. Pam, ¿algo más que quisieras agregar? No, gracias Ivette, gracias Saúl, gracias a la Aquelarre Podcast, estuvo muy chido. Y nada, como para cerrar es la invitación a que hablemos de adicciones más allá de los paradigmas conocidos y que llevemos al diálogo, ¿no? O sea, nos llevemos al diálogo
sobre este tema que de alguna u otra manera sí nos convoca a todos. Creo que al igual que el sexo, también tendría que ser una plática que se debe poner más seguido sobre la mesa para evitar futuros problemas. Así sea. En cualquier lugar. Sí, pues sí, realmente, hablando de prevención. Y ¿cómo? Nada, es que creo que me van a pedir que diga una frase con mucho punch y no sé qué decir, entonces no me la pidan, por favor. No, sí tienes que decirla. Tenías una, dijiste. Esa es mi frase, llevemos a las adicciones al diálogo. Ah, entonces espérate, hasta el final. Espérame tanto. Pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas. Un hoy abrazote y besote en el yoyopo al ausente Alejandro Varela. Dinamita Café el Sabio, que hoy nos encontró, estaba muy dispuesto a venir. Hubiera sido muy vacilante que él estuviera aquí porque tiene muchas historias de repente al respecto, no de adicciones, pero sí de sus desventuras, y que creo que él es adicto a las desventuras. Un besote también a Jordi, que también hoy está ausente. También hubiera sido interesante él platicar. Él sí tendría como más historias. Él es un rockstar. Él es el rockstar de... Oscar y Jordi en realidad son los rockstars de este podcast. Jordi, que hoy no está ausente. Oscar, que sigue muy muy lejano. Y el besote a nuestro mágico maestro diseñador Paquito Ibarra, que es el que se encarga de todo el arte gráfico y visual de nuestro podcast. Y ahora sí, Pam, para cerrar este podcast, para matarlo de una vez y ya irnos a lo que nos concierne después, échate la frase de la semana. La frase de la semana es: llevemos a la adicción al diálogo. Perfecto. Ahí está, querido podcast escucha, ya lo tiene. Recuerde, todos los martes a partir de la medianoche está ahí para que nos escuche cuando va al trabajo, a la escuela. Si no puede dormir, pues ahí se está en el en vivo que está en YouTube, donde no contestamos nada, pero lo puede escuchar en la premiere. ¿Sale? Entonces, un gusto estar aquí. Hasta la próxima. Adiós.